Y lo que nos toca a nosotros es afrontar esta recta final de campaña electoral sobre el debate de hoy, que Radio Televisión Española ha planteado a 4, pero el Partido Popular pidió que fuese a 7. Feijóo ha señalado que Arnaldo Otegi debería estar, al igual que Oriol Junqueras, candidato del PP. Núñez Feijóo, que ha justificado su ausencia en el debate entre Pedro Sánchez, Yolanda Díaz y Santiago Abascal, que tilda de semidebate por el veto que, según el candidato del PP, han impuesto los socialistas a que participen PNV, RC o EH Bildu. Le hemos escuchado en una entrevista en La Sexta. Ha explicado Núñez Feijóo que ha cancelado sus actos de campaña por una lumbalgia. ¿Lo vais a seguir de cerca, José Ignacio? ¿Qué Hombre, esperáis oír? vamos a escucharle, vamos a verle, ¿no? Pues siempre es interesante. Si es verdad que a mí lo que me sorprende es que esté un partido como Sumar, que es un partido nuevo, no es una refundación, es un partido nuevo, y no se invitara a otras formaciones que son históricas, como puede ser el PNV, ¿eh? O como puede ser Esquerra. Esquerra está desde el principio del sistema democrático de este país, ¿no? Y es un partido histórico. Pues me sorprende un poco que no estén. Y en cambio, bueno, pues ahí está ahí no está Bildu tampoco, que ha sido determinante en esta última legislatura. Y me sorprende mucho pues que, bueno, pues que esté Sumar, por ejemplo, y no se haya invitado a otras formaciones que llevan a lo largo de toda la historia de la democracia española. Javier. Sí, yo creo que esta campaña, por lo extraña que ha sido, por las fechas en las que estamos, el famoso asunto de los votos por correo, etcétera, pues ha venido presidida por precisamente los debates. Y el primero por ser un cara a cara entre dos, y es verdad que en definitiva estamos en un mundo donde supuestamente el bipartidismo había desaparecido, pero evidentemente está claro que el bipartidismo es una evidencia ahora mismo de nuevo. Entonces, el debate de hoy pues es uno como de amigos, de un lado, ¿no? Parece que no quiero meter más ruido porque si meto a Otegi, meto a RC, etcétera, seguro que saldrían todos los asuntos de las amistades del señor Sánchez y por tanto, pues de alguna forma, con un partido nuevo como es el de Yolanda, que es una marca blanca del PSOE, o por lo menos auspiciado por ello, pues parece que el señor Sánchez va a estar mucho más cómodo a la hora de darle candela al señor Abascal. Entiendo que el señor Abascal tiene unas salidas muy rápidas y muy buenas, porque con solo recordarle 3 o 4 de las cosas que el señor Sánchez ha hecho a lo largo de la legislatura, pues ya con eso da para 7 debates, ¿no? Empezando, puede sacar el asunto Marruecos, la ley del sí es sí, todo el tema de los catalanes y la sedición, etcétera. Entonces da para muchos debates. Se ha discutido mucho sobre si el señor Feijóo debería estar o no debería estar. Yo soy de la opinión de que no tiene nada que ganar y que por tanto pues no está mal que no vaya, porque ya hizo todo lo que tenía que hacer en el anterior, que era el bueno, y en este veremos. Sí que es verdad que le van a sonar la lumbalgia que tiene se le va a pasar a los oídos porque le van a pitar los oídos de una manera importantísima. Se va a convertir, creo, en el objeto de todas las iras de unos y de otros. Lo cual está bien, y así de esa manera, pues mira, será mañana cuando sacarán una lista de cuáles son los agravios que no son ciertos, y en todo caso, pues podrá haber una especie de postdebate que da mucho más juego que el propio debate, ¿no? De manera que, bueno, yo creo que en el caso de las elecciones, las encuestas hoy por hoy, excepto por supuesto las de Tezanos, van encaminadas hacia un final bastante previsible. Dicho eso, las cosas están en cuántos escaños unos, cuántos escaños otros y cuántos son los escaños que le van a costar el puesto o la falta de escaños al señor Sánchez, incluso dentro de su propio partido, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que se presentan tremendamente interesantes. Va a ser un domingo, no tanto hoy, porque hoy lo de los debates, bueno, pues quizá va a ser más interesante el postdebate, ya digo, que el propio debate, pero el domingo va a ser un día tremendamente interesante. Desde luego no hay que perdérselo ni un minuto. Va a ser interesante, José Ignacio, sobre todo en cuanto a la aritmética parlamentaria, la suma de escaños de unos y otros, ¿no? Bueno, yo creo y comparto con Javier que en la línea de los estudios demoscópicos que hay en este momento determina una victoria del Partido Popular.
con una mayoría absoluta muy factible con Vox, y lo que está por ver es si el resultado del Partido Popular le permite gobernar en solitario sin necesidad de ninguna otra fuerza. Y que yo recuerde ahora mismo, creo recordar que la Unión de Centro Democrático en las dos elecciones que celebraron sacó 162 y 165, y con ello fue capaz de hacer toda una transición política, ¿no? Con lo cual yo creo que un resultado, yo creo que por encima de 155, que es factible que pudiera sacar el Partido Popular, le puede permitir gobernar en solitario con pactos, o bien pactos de Estado con el Partido Socialista, con el PNV, por ejemplo, que parece que no le gusta mucho a Vox, pero que ha sido un partido que siempre ha estado ahí, y luego, pues en otros momentos podrá pactar con Vox muy posiblemente y sacar adelante una legislatura complicada, complicada. Yo creo que va a ser una legislatura complicada. Esta época que nos viene ahora mismo de ajuste económico derivado de los compromisos que vamos a tener que adquirir con Bruselas va a ser bastante complicada, y la determinación de ese resultado es la posibilidad de gobernar con más o menos frescura, digamos, a la hora de hacer frente a todos los compromisos que nos quedan por delante en estos años. Hoy hemos escuchado en la asamblea de COE al presidente de la patronal, Antonio Garamendi, reclamando, ¿no?, al próximo gobierno que acabe con el acoso a las empresas. Si es de esperar una legislatura complicada en cuanto a lo que nos pueda venir de Bruselas en recetas de ajustes, los mimos que pide la clase empresarial española pueden quedar olvidados, gane quien gane, Javier, ¿o no? Bueno, yo creo que ayer precisamente el señor Feijóo, que hasta ahora se decía que no había presentado su programa económico, que no tenía planes, sí que es verdad que ayer en el periódico Expansión revisó prácticamente todos los temas económicos relevantes, y desde luego la gran guía que tiene es la misma receta que ha aplicado la señora Ayuso en Madrid, que es crear confianza, crear estabilidad, y eso por sí mismo atrae las inversiones. Es decir, la cosa no va tanto, aparentemente, el plan no es tanto de hacer recortes, sino de aumentar la facturación, entre comillas, aumentar el PIB, es decir, atraer inversiones, atraer negocios a España, que lo que hagan sea crear más empleo y además crear mayores impuestos, y que por tanto, creando confianza, es la receta perfecta. Tengo que decir que hay un enorme interés en el mundo por invertir en España, enorme, porque España, en definitiva, yo creo que tenemos todos los factores a nuestro favor. Lo único que teníamos en contra era la falta de estabilidad legislativa, porque hemos ido sacando reales decretos cada 15 días o cada 7 días, los cuales eran de imposible seguimiento y además comprensión. De manera que si el señor Feijóo y el Partido Popular y el nuevo gobierno lo que hace es sencillamente crear una estabilidad legislativa y un área de confianza, de ayuda a las inversiones, obviamente todo eso pasa primero por cuidar al empresario y atraer inversiones externas. Yo creo que eso es directamente creará riqueza en España, y que por tanto todos los grandes males que tenemos ahora, que son precisamente en todo caso por falta de inversión o por falta de nuevos proyectos, se van a resolver solos de alguna forma, ¿de acuerdo? Lo único que hay que hacer es gestionar ordenadamente esas inversiones y crear un clima de confianza que así lo haga. Recordemos que en el caso de Portugal ya lo hizo en su momento. Portugal, que salíamos de la pandemia y de la crisis del 2008, salíamos más o menos o Irlanda. Estábamos todos, Portugal, Irlanda y España, estábamos en el mismo nivel. Ellos crearon una fase de confianza que les ha permitido tener unas economías muchísimo más saneadas que la nuestra en este momento. Por tanto, es la única fórmula que hay que aplicar. Un marco amistoso para que venga, para atraer la inversión, más amistoso que el actual, José Ignacio. Yo creo que hay algo, Javier lo ha esbozado, seguridad jurídica. Yo creo que esa es la clave. Aquí lo que hay que tener es un marco jurídico en el que podemos tener las reglas claras, saber a largo plazo en qué marco jurídico, económico, fiscal estamos moviendo, y yo creo que hay suficiente tejido empresarial en España para poder invertir, para tener esa confianza. Después está el trabajo de los sindicatos. No hace falta que lo haga una vicepresidenta del gobierno ese trabajo sindical, sino que cada uno de los sindicatos, como el que yo represento, lo hacemos en cada una de las
las empresas que estamos, en las empresas, conociendo las empresas y sabiendo su situación y sabiendo qué marco podemos tener de reivindicaciones o de corresponsabilidad, que también es importante en el mundo sindical, pues cada uno realizando su trabajo, pues podemos, yo creo que con esa seguridad jurídica, tener un importantísimo avance en una, yo sigo diciendo que es compleja la etapa que nos viene ahora y donde hay que dar confianza y esa seguridad jurídica de saber que aquello que tú decides invertir, reestructurar, aumentar la gestión y la responsabilidad, va a tener unos frutos, vas a tener un marco, un tiempo en el que no vas a tener bandazos jurídicos, legislativos, normativos y sobre todo que no se va a hacer campaña electoral política con ideologías desde un gobierno y criticando a la parte que crea más empleo, porque bueno, se pueden crear empleo público, pero el empleo público al final hay que pagarle, pero el empleo privado lo crean los empresarios, los inversores, los profesionales y es lo que paga todo el empleo público. Entonces, si ese marco jurídico, esa seguridad jurídica se da, yo creo que hay capacidad de inversores extranjeros también, pero también todo lo que es el tejido empresarial ya existente en España para generar esa riqueza que decía Javier y poder relanzar nuestra economía, que estamos recuperando ahora el marco económico que teníamos prepandemia. Porque están poco contentas o se sienten indiscriminadas, ¿no? Las empresas españolas al ver datos, ¿no? Como los que ponía hoy sobre la mesa el informe de Llorente y Cuenca, de JIC. Decía una de sus conclusiones que España compromete más fondos europeos para el sector público que para las empresas. Claro, ante datos como estos o conclusiones de informes como el mismo de JIC, pues es normal que no estén dando palmas, vamos, Javier. Bueno, desde luego es muy inquietante. O sea, todo el tema de las ayudas europeas, los repartos, la falta de transparencia, los importes tan alucinantes de los que estamos hablando. Son importes absolutamente estratosféricos. El a quién se le ha dado, a quién no se le ha dado, quién ha sido, cómo ha sido, cuáles se han aplicado y cuáles no. Solo con leer esbozos sobre el informe de Llorente y Cuenca pone los pelos de punta. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando que el total paquete son 70.000 millones. Que claro, si tú pones 70.000 es que suena como ya que es más o menos habitual. Pero si claro, de esos 70.000 millones hay que irlos adjudicando, solo se han dado 56.000 que están comprometidos. 56.000 millones, de los cuales 25.000 es al sector público y 23.000 al sector privado. ¿Pero quiénes son? Es que no nos hemos enterado de todo ello. No sabemos nada, sinceramente. Es decir, tienen que venir informes de Llorente y Cuenca, tienen que venir informes de la OCDE, tienen que venir informes externos para decirnos quién va a tener qué. Entonces, y además simultáneamente, resulta que tenemos 22 ministerios que se han repartido 25.000 millones entre ellos a sus cosas. ¿Qué cosas son? Pues es que, sinceramente, no tengo ni idea. O sea, no tenemos ni idea de a dónde... Yo, personalmente, lo único que sabemos es estos informes que salen cada más o menos 3 meses, y lo hemos hablado ya en otras ocasiones, donde se nos hace un resumen de lo que es lo que ha ocurrido. De verdad que ponen los pelos de punta. Yo casi prefiero que no se hubiera adjudicado ninguno, porque teniendo en cuenta que ya debemos... la deuda española ya ha aumentado con Sánchez casi 400.000 millones. Si encima debemos 70.000 más, porque hay una parte que es de préstamo y otra parte de adjudicación. De verdad, que estamos locos. Y además, no hay nada que sea directamente para crear empleo o para crear algo, o por lo menos de forma tangible. No sé si José Ignacio tiene una mejor información, pero a mí lo único que me da es bastante respeto todo esto en lo que está ocurriendo. ¿Y la tienes, José Ignacio? No, yo además la información que tenemos es la que ha reclamado la propia Comisión Europea, que ha llegado a afirmar la comisaria responsable que es que prácticamente no se ha justificado ninguno de los importes de los 34.000 millones ya entregado a España. Se han licitado 57.000, como dicen, comprometidos, pero fíjate, yo me daría por satisfecho
con que 25.000 millones fuera a la administración, a las administraciones públicas, tanto a la autonómica, a la municipal, como a la local y a la Administración General del Estado, se ejecutaran todos los proyectos y que esos 23.000 restantes llegaran a las empresas, al sector privado y se ejecutaran la totalidad. Porque el gran problema que tenemos en España, y es histórico y lo podemos ver en cualquier informe, es que España ejecuta normalmente 1 de cada 4 proyectos de financiación europea. Suele perder una parte, más del 40% de las financiaciones de proyectos europeos. Entonces, a mí, fíjate, aunque fuera una parte importantísima, más del 50% a la administración, si se ejecutaran la totalidad de todos ellos y al sector privado llegaran esos 23.000 millones, que nos queda la segunda partida de préstamo y hasta llegar a los 70.000 de fondo perdido, ojalá se ejecutaran la totalidad. Es que yo me daría por satisfecho y además con transparencia, como decía Javier, que conociéramos dónde, cómo y cuándo. Porque es que esto lo vamos a tener que explicar en las entidades comunitarias, hasta el último céntimo. Esto no es como en el pasado. Ahora mismo nos están reclamando y no se está justificando. Lo ha dicho la responsable. Se ha paralizado todos los posibles expedientes a España como consecuencia de las elecciones, pero es que los vamos a tener. Y vamos a tener esa obligación. Se ha pedido que se informara del top 100 de la adjudicación de los fondos europeos. Y no hay respuesta. Aquí hay un ministerio, que es el Ministerio de Economía, que es el responsable de todos y cada uno de la justificación del destino de esos fondos. Y no hay respuesta. Hasta aquí. Es que ni Europa ni los ciudadanos, nadie ha recibido esa información. Que yo no digo que no se estén ejecutando. Lo que quiero decir, igual que dice Javier, igual que decimos todo, que tenemos derecho a saber qué ocurre con los impuestos de todos los europeos en el caso de los fondos adjudicados a España. Y no sabemos, y no sé si sabremos. No sé si con un cambio de gobierno, en esa auditoría que dice el señor Feijóo que va a realizar, podremos saber a dónde han ido adjudicados esos 34.000 millones, porque sacan mucho pecho de lo que ya han recibido. Pero, ¿y cómo se han adjudicado y cómo se han ejecutado? Pues hasta ahí podemos leer, porque no sabemos más. Gestión, transparencia, ¿algo más que pedir al nuevo gobierno que sale el domingo, Javier? Bueno, yo creo que con que haya transparencia y que haya buena gestión y que cree confianza legislativa, ya nos podemos dar con un canto en los dientes y que de alguna forma, y que gobierne para las mayorías, no para las minorías. Es decir, que gobierne para los que pagamos impuestos, para los que nos levantamos y tenemos que ir a trabajar y los que creamos la riqueza y que creamos España, no para las minorías, que por supuesto no hay que olvidarse de ellas, pero no hay que hacer un gobierno para las minorías olvidándonos de las mayorías. Por tanto, lo único que pedimos es eso, sentido común, que es el menos común de los sentidos, y desde luego crear la confianza suficiente como para atraer riqueza, que se cree empleo por sí mismo y que no sea todo a base de ayudas ni cosas parecidas. Y desde luego que en este caso, además, por el importe o por lo importante que significa que estos 70.316 del total del paquete de la Unión Europea, que haya un disclosure de a quién han ido y para qué, porque me temo que hay coches verdes, coches eléctricos, puntos verdes y puntos todos de color verde, que lo cierto es que está muy bien para el futuro, pero en el presente no añade valor. Yo tengo que decirlo, es decir, ahora mismo el problema está en que la gente no sabe qué coche comprar y, por supuesto, nadie quiere un coche verde porque cuestan el triple y andan la mitad de la mitad, con lo cual olvidémonos del coche verde y vamos a la realidad, que es el coche, punto.